Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. En un par de minutos vamos a comenzar la clase para que entren algunos más, que no creo que sean muchos más, y luego trabajaremos, ¿ya? Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Déjenme bajar la presentación, por favor. Cuando se ve la presentación me avisan, por favor. Ya se puede ver, doctor. Ok, gracias.
Bien. Hoy día vamos a trabajar con tres temas producidos por ectoparásitos, insectos ectoparásitos. Vamos a comenzar con una enfermedad conocida como pulicosis. La pulicosis ocasionada por los sifonácteros, que son los conocidos piojos. Existen muchos tipos de piojos, pero vamos a trabajar o hacer mención en realidad a estas 4 especies: Pulex irritans ctenocephalides, que tanto puede ser del perro como Ctenocephalides canis, o del gato como Ctenocephalides felis. Tunga penetrans, que también es muy frecuente en las zonas donde existe ganado porcino, y Kenopsila keopis, que es también una pulga de los roedores, fundamentalmente la rata negra, que es responsable de la transmisión de la peste bubónica, de la cual solo haremos algunos pequeños comentarios. Este grupo de insectos, pues su nombre significa que no tienen alas, de áptero quiere decir sin alas, y el sifón, que viene a ser como un canal o tubo por donde ingieren sangre. Por lo tanto, la enfermedad se denomina la pulicosis, ¿no? Que es una enfermedad que simple y llanamente se ocasiona por la picadura del insecto. O sea, ese es como cualquier picadura de cualquier uno, que va a generar una reacción en el lugar de la picadura. Estos insectos son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Vamos a ver las diferencias en cada especie. Ápteros, quiere decir sin alas, ectoparásitos habíamos dicho, y hematófagos permanentes, es decir, no se alimentan de otra cosa que no sea de sangre, y que fundamentalmente afectan a los mamíferos, como ustedes pueden ver en esos porcentajes. Estas pulgas, todas ellas han desarrollado el tercer par de patas de una manera impresionante, porque al no tener alas requieren poderse movilizar, y lo hacen a través de saltos. Una pulga puede llegar a saltar hasta 40 centímetros de distancia. O sea, eso les permite, por lo tanto, encontrar muy rápidamente un hospedador del cual puedan tomar la sangre que requieren para su evolución y para su reproducción. El ciclo biológico de las pulgas, de todas las pulgas de las 4 especies que comentamos al inicio, es muy similar. Machos y hembras copulan, la hembra pone huevos que son muy pequeñitos. Ustedes pueden ver entre las imágenes de los huevos por fotografía y las imágenes de los huevos que están en el dedo de una persona, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta que son muy, muy pequeñitos. La hembra a lo largo de su vida va a poner aproximadamente hasta unos 500 huevos más o menos. Estos huevos, siempre las hembras de las pulgas van a colocar en lugares oscuros, donde exista además o idealmente materia orgánica en descomposición, porque ese va a ser parte del alimento que van a utilizar los estadios siguientes. En función de la temperatura, como la mayoría de la evolución de los insectos, entre 1 a 5 días esos huevos van a eclodir, gracias también a la humedad, y van a formar los estadios larvales, ¿no? Estas larvas, que también desarrollan en el mismo lugar de la puesta de huevos, si bien pueden movilizarse, se movilizan muy poco y van a esperar el alimento que les deja las pulgas adultas a través de la defecación. Es decir, las hembras y machos que van y se alimentan de sangre, pues van a metabolizar esa sangre, defecan el saldo del metabolismo, y las larvas se alimentan de esa materia fecal eliminada por las formas adultas o por basura, obviamente basura orgánica que está en descomposición. Después de unas 2 a 3 semanas se va a formar la pupa o la cápsula puparia, también se denomina, que ya no se alimenta para nada, es una cápsula bastante rígida y que le puede permitir inclusive a esta pupa permanecer hasta 1 año. Es decir, entra en una pausa metabólica, lo que llamaremos una diapausa metabólica, y las pupas con el alimento que han tenido de la fase larvaria, pues se van a quedar idealmente entre 1 a 2 semanas, como vemos, como está anotado en la diapositiva, y en algunos casos hasta 1 año. Después de ese tiempo, este envoltorio, esta cápsula puparia, se rompe
y da salida a las formas adultas, las cuales al cabo de 24 a 48 horas de haberse formado, inmediatamente ya pueden copular para continuar y permanecer el ciclo. En consecuencia, las pulgas tienen la forma de larvas, o de huevos, larvas, pupas y adultos, ¿no? Lo que significa que tienen un ciclo biológico holometábolo. Holometábolo por las características que ya sabemos. Uno, las 4 formas evolutivas son distintas. El hábitat de las mismas, tanto huevos, larvas y pupas, es en un mismo lugar, por lo tanto una característica. Y la nutrición de las formas que sí tienen capacidad de hacerlo, que son las larvas, los adultos, son distintas. Este ciclo, como se darán cuenta, más o menos a partir de la eliminación de huevos va a durar alrededor de 30 días en promedio. Es decir, en 30 días podemos tener una gran población de pulgas en el ambiente donde éstas se desarrollan. Las 3 especies que estamos viendo aquí, vamos a notar algunos detalles de la morfología antes de entrar a las manifestaciones clínicas. Como ustedes podrán fijar en estas 3 imágenes, siempre el tercer par de patas es diferente. Pulex irritans o la pulga del humano no tiene una característica que tienen estas pulgas, de la cual voy a aumentar su tamaño, y es la presencia a nivel de entre la cabeza y el tórax de estos peines que vemos aquí, o la manera de un bigote que vemos aquí, que se llaman los ctenidios. De ahí viene el término de ctenocefálides de género. Y esa es una diferencia que se la puede visualizar con toda facilidad simplemente con una lupa. Entonces, este es un detalle morfológico que nos permite diferenciar muy rápidamente de la pulga humana, en este caso de Pulex irritans, la que no presenta esas estructuras que acabamos de mencionar. Pero siempre todas ellas van a poseer un conjunto de cerdas distribuidas en el cuerpo, lo que también permite a los entomologistas poder definir la especie de pulga en algunos casos cuando hay alguna dificultad, ¿no? Entonces, la presencia de los ctenidios en la cabeza y a nivel pronotal, que significa la primera parte del tórax, pues ya es una diferencia nítida. Quenoxila queopis, en cambio, va a presentar, si ustedes prestan atención, va a presentar múltiples cerdas hacia la zona posterior por un lado y la presencia de unas cerdas muy cerca de los ojos. De hecho, todas las pulgas son ciegas, ¿de acuerdo? Y solamente van a orientarse a su alimento a través de los quimioceptores o quimioreceptores que tienen en diferentes partes de su cuerpo, entre ellas a nivel de la cabeza y a nivel de las patas. Estas pulgas, cuando pues, se orientan hacia su alimento, lo que hacen es saltar para clavarse. ¿Y por qué se clavan con facilidad? Porque son planas lateralmente. Es decir, no tienen esa estructura tridimensional, son planas lateralmente, como decimos. Lo que les permite a estos insectos poderse clavar fácilmente en la piel humana, donde aquí vemos dos lesiones, una primaria, en la que pues, la pulga lo único que va a ocasionar es una reacción de hipersensibilidad por las salivas que posee, y en la segunda fotografía vemos una gran cantidad de picaduras que se producen fundamentalmente en miembros inferiores. ¿Por qué en miembros inferiores? Porque las pulgas viven en el suelo, y por lo tanto, como viven en las esquinas de los cuartos, que es un lugar que es de difícil limpieza, si ustedes se dan cuenta, debajo de las camas, debajo de los muebles, siempre en relación al suelo, nunca pegados a los muebles, hace que pues en algún momento que estamos nosotros caminando o estamos sentados o pasando por ese ambiente, la pulga pueda saltar muy rápidamente, ingerir sangre a través de su aparato bucal picador, succionador, y retirarse de nuestro cuerpo. O sea, no quedan enclavadas las especies más frecuentes de la pulicosis. Una vez que se produce la picadura, entonces hay la manifestación clínica que va a ser local frecuentemente, como vemos en la fotografía, la presencia de una pápula eritematosa, ¿no es cierto?
con prurito, como obviamente sucede en cualquier picadura, y algo de dolor en el momento de la picadura. Por eso es que muchas personas sienten un pequeñísimo dolor en la pierna, pero eso ya es a consecuencia de la picadura de la pulga que ya ha saltado, y por su tamaño nos es difícil poder visualizar. Esa picadura pues va a desaparecer en un tiempo corto, porque en realidad las pulgas no van a transmitir ningún otro germen, la mayoría de ellas. Sin embargo, no debemos perder de vista que en zonas endémicas de estas enfermedades que ustedes ven aquí, como el tifus, la bartonellosis, etcétera, etcétera, pues sí, las pulgas juegan un rol como transmisores, o en el caso de Pilidium caninum, que es un parásito, y Hymenopletis, actúan como un hospedero intermediario, porque al interior de las pulgas puede desarrollarse la forma larvaria de estos parásitos, hecho que ocasionalmente puede generar la parasitosis, como la himenolepiosis que hemos estudiado en su día. La otra pulga de interés es Tunga penetrans, una pulga que tiene unas características muy similares, con un aparato bucal muy grande, muy largo. Aquí estoy intentando marcar. Este aparato bucal es muy largo, tal vez es el más largo de todas las pulgas. No tiene ctenidios, tiene muy pocas cerdas en su cuerpo, por lo tanto, pues son características morfológicas, ¿no? Como estas pulgas viven en zonas arenosas y fundamentalmente donde existe la crianza de ganado porcino, las personas que caminan o las que utilizan abarcas o chinelas en estos lugares pueden permitir que la hembra penetre por debajo de las uñas, como vemos aquí, y fundamentalmente en los pies, porque evidentemente las pulgas están en el suelo. Y estas pulgas, por lo tanto, saltan, se enclavan, estas sí se enclavan dentro de la piel humana, y por lo tanto ahí comienzan a evolucionar, porque requieren sangre para poder eliminar los huevos que se han formado a partir de una fecundación anterior. Es decir, machos y hembras están en el suelo. Las hembras quedan fecundas por el macho y necesariamente la hembra tiene que clavarse, por lo general en algún animal, y en este caso en el humano, para que la ingesta de sangre permita la formación de los huevos. Cada punto negro que vemos aquí es el abdomen de las hembras. Con las hembras enclavadas chupando sangre, la parte final del aparato genital de la hembra queda hacia afuera, de tal manera que los huevos los va colocando y esos huevos caen al suelo, donde van a formar los estadios larvales y las pupas para luego formar los adultos y de esa manera mantener su ciclo tal cual ha sucedido. Estas son las zonas más importantes donde nosotros podemos encontrar a este parásito, ¿no? Y lo interesante de esta enfermedad es que los pacientes que tienen tungiosis tienen un prurito permanente a nivel de los pies, que en algunos casos los pacientes citan como un agradable escozor en los pies. No es muy molesto y por lo tanto pues es muy frecuente ver en las zonas endémicas de Tunga penetrans personas que pues normalmente están con abarcas, mientras charlas están rascando los dedos de los pies, y eso se debe a la presencia de Tunga penetrans. En algún caso, obviamente, por ser una lesión expuesta al ambiente, pueden contaminarse con gérmenes que están en el suelo, y esto llevar a una complicación como una piodermitis. Como este sí queda enclavado a nivel de la piel humana, en este caso se debe retirar necesariamente el parásito, haciendo una especie de palanca con una aguja que permita retirar a la hembra, porque solo las hembras son las que se van a enclavar, y de esa manera, idealmente, esa estructura que retiramos, someterla al fuego porque está llena de huevos, y si la dejamos en el suelo, a pesar de que la hayamos retirado, esa hembra puede continuar la oviposición. Entonces, idealmente, siempre es recomendable el quemarlo, los parásitos encontrados. En caso de ya infecciones muy severas, que puedan abarcar grandes porciones de miembros inferiores, ocasionalmente también podemos encontrar este parásito en las manos, por debajo del lecho unguial o en el borde de los dedos, en los trabajadores
que entran en contacto con las formas adultas que están en los suelos arenosos. Y decía, en caso de un poliparasitismo, se puede utilizar el tiabendazol como una medicación adecuada, y como el poliparasitismo significa la presencia de múltiples parásitos y consecuentemente muchas escoriaciones o erosiones que el paciente produce a la hora de rascar, y además quedan soluciones de continuidad en el momento que se retiran los parásitos, entonces es recomendable dos medidas: el uso de antibióticos, es decir, antimicrobianos, que permite el control de alguna infección que puede complicar el cuadro, y, como siempre, en zonas donde hay animales, utilizar el suero antitetánico o la vacuna antitetánica, para evitar el tétanos por Clostridium tetani, que sí se puede encontrar en zonas donde existe esta enfermedad. ¿Qué hacemos con estos insectos? ¿Cómo podemos? Recuerden que no hay un diagnóstico específico. O sea, no necesitamos un método de diagnóstico como hemos visto en otras enfermedades. El diagnóstico es evidentemente clínico, es decir, el ver una pápula en una persona que ha sentido como un pinchacito. Esto ya podemos considerar como una manifestación clínica que, como habíamos dicho, en la mayoría de los pacientes en los que les pican Pulex irritans y ctenocefálidas no genera mayor complicación. Es fundamental que se tengan algunos cuidados al interior de la vivienda, al exterior de la vivienda y con los animales domésticos. Los animales domésticos, porque en ellos la famosa pulga del perro y del gato, pues son habituales al interior de la vivienda humana junto con Pulex irritans. Entonces, como ustedes ven, al interior de la vivienda, la limpieza de los pisos es muy importante. Sabemos bien que en la medida que pues, se acumule basura, y fundamentalmente detrás de las puertas o en las esquinas de las habitaciones, es el lugar donde las pulgas van a poner sus huevos, y obviamente en el suelo, debajo de los muebles y en lugares oscuros. Por lo tanto, pues sí, ¿qué es lo ideal? El utilizar una aspiradora, pero sabemos de que eso queda muy bien en la teoría, en la práctica es relativamente difícil, aunque en muchos hogares existe la aspiradora, lo que permite retirar toda la suciedad que se acumula en lugares donde a veces es muy difícil barrer. Si se pueden lavar los suelos, como en zonas tropicales, donde el piso no es de madera, sino son pisos rígidos, pues utilizar algún desinfectante como el hipoclorito, que también va a eliminar las formas larvales y las formas de las pupas, y obviamente siempre utilizar insecticidas, ¿no? Insecticidas, como bien ustedes leen, que requieren ser colocados no en todas las paredes ni el techo, sino en el suelo, siempre en los bordes, en la relación de la pared y el suelo, debajo de las alfombras, debajo de los muebles, debajo de la cama, es decir, los lugares donde las pulgas están. Y obviamente también, como muchas pulgas pueden quedarse en los colchones, la limpieza y desinfección de colchones, alfombras, etcétera, es muy necesaria. Debemos decir también que, por ejemplo, si bien no es al interior de la vivienda, pero hay muchas picaduras de pulgas en los cines, en las discotecas, en lugares oscuros, normalmente, donde el aseo no es el mejor, necesariamente. Y pues en estos ambientes también las pulgas desarrollan y evolucionan perfectamente porque se encuentran siempre en un lugar oscuro. Y las pulgas, al ser ciegas, pues no les interesa el estímulo luminoso, y lo que sí estarán percibiendo permanentemente es el calor, o sea, la temperatura corporal que nosotros emitimos, para que a través de sus quimioceptores térmicos puedan saltar y enclavarse en las personas, produciendo la picadura que hemos comentado. Al exterior de la vivienda, obviamente, existen varias cosas que podemos hacer, como tener un buen control de la basura, barrer los patios también, mucho más si tenemos los animales como el perro, por ejemplo, que es el que vive fuera, porque el gato siempre vive dentro. La limpieza del domicilio es muy importante. Y obviamente el evitar que otros animales puedan ingresar dentro de la vivienda. En las ciudades eso es factible, lo cual es medianamente posible o muy dificultoso en las zonas rurales, donde normalmente las casas no tienen un muro o un patio que impida
el ingreso de otros animales o de perros vagabundos, por ejemplo, los cuales tienen muchas pulgas. Y aquí una recomendación. Por el tema este del amor a los animales, solemos ver con mucha frecuencia en las calles que las personas los alimentan, los están acariciando. Y recuerden que los animales vagabundos mucho menos van a ser desparasitados, jamás van a ser desparasitados porque viven en la calle y son, por lo tanto, una elevada fuente de ctenocefálides, ¿no? Entonces, todas las personas que suelen acercarse a los mismos, acariciarlos, darles un alimento, siempre están en riesgo de que las pulgas puedan saltarles y alimentarse de ellos en algún caso. En relación a los animales domésticos, con el tema de la pulicosis, entonces es fundamental, ¿no es cierto?, el aseo, el lavado del animal utilizando en lo posible un shampoo que tenga algún insecticida. De hecho, para que estos animalitos puedan también tener no sufrir el prurito que ocasionan las picaduras. Ahí vemos frecuentemente cómo los animales, sea con las patas, sea con el hocico, se están rascando permanentemente. Eso es muy incómodo para ellos y eso nos puede estar diciendo que tienen pulgas. Por lo tanto, el limpiar, el lavarlos, el cepillar al animal es algo muy importante. La limpieza de la casa del perro es fundamental, porque en muchos hogares uno puede observar que la casa del perro lo único que han hecho es poner ahí adentro unas frazadas, unas ropas viejas, unas chompas viejas, y esa casa nunca se lava ni se limpia, ni se utilizan insecticidas. Por lo tanto, el animal que entra a esa casa, pues permanentemente va a tener ctenocefálides en su piel y por lo tanto la casa del perro se convierte en un lugar ideal para la reproducción de las pulgas, ¿no? Entonces, el aseo de la casa del animal es muy importante y siempre siempre fumigar la misma. En el caso de los gatos, pues en el caso de los gatos lo que se debe hacer siempre también es desparasitarlos, ¿no es cierto? Habida cuenta que ellos no tienen una casa como sucede en el caso de los perros y en lo posible que los animales, perros y gatos que las personas tienen puedan tener una visita al veterinario a objeto de ser desparasitados regularmente. Eso en cuanto a la pulicosis. Vamos a hablar ahora de la pediculosis, es decir, la existencia y la presencia de los piojos, los famosos piojos que son muy frecuentes en nuestro medio, muy frecuente en todos los grupos sociales. No es una parasitosis tampoco específica de algún grupo en particular, sino vivimos desde hace muchos años en una pandemia de pediculosis. Deben pasar ya unos 10 años que en el mundo se está viendo una pandemia de pediculosis, ¿no? Y vamos a explicar a qué se debe que existan tantos casos de pediculosis en el mundo. Tenemos dos géneros y dos especies. Pedículos humanos, el piojo más frecuente, que lo encontramos fundamentalmente en la cabeza y en el cuerpo, aunque son absolutamente similares desde el punto de vista morfológico. Pterus pubis, o el piojito del pubis, que también es considerado hoy una infección de transmisión sexual. En esta imagen estamos viendo, en este caso, la hembra, el macho, la hembra, y aquí estamos viendo las liendres, ¿no? Es decir, los huevitos que las hembras ponen siempre en los lugares donde hay pelo cabello, porque estos insectos, estos ectoparásitos, son de alguna manera parásitos de las regiones donde hay pelo o vello. Entonces, de la suborden Anoplura, pues estos también son hematófagos obligatorios, ectoparásitos, es decir, viven en la superficie corporal, son especie específicos. Estos sí los vamos a encontrar, diríamos, en un 99%, por no decir 100%, en el humano. Entonces, estos también son de un ciclo biológico de lo metábolo, como vamos a ver, muy pequeños, aunque pedículos humanos también es fácilmente visible al ojo humano, y Pterus pubis también es visible al ojo humano. Son ápteros, es decir, no poseen alas, y esas características que ya hemos comentado hacen que estos tengan esa capacidad. Pero hay dos detalles que quisiera que ustedes vean, y es que en las patas que tienen, en los 3 pares de patas, siempre el extremo final tiene una poderosa garra,
¿de acuerdo? Que se puede ver en estas fotografías, que permite que los adultos queden muy bien fijados en la base del cabello o en la base del pelo púbico, de tal manera que pues se queden permanentemente en esta zona para poder alimentarse de manera continua y de esa manera pues poder sobrevivir, poder reproducirse, la eliminación de huevos y mantener su ciclo biológico, siempre en este caso en la superficie corporal del ser humano. En estos insectos no hay una diferenciación nítida entre el tórax y el abdomen, mucho menos en Tyrus pubis, y ambas estructuras están absolutamente unidas. ¿De acuerdo? Pareciera que fuera un solo cuerpo, pero en realidad existe una unión en el Tyrus pubis del tórax y del abdomen. Y como todos los insectos tienen 3 pares de patas, son ciegos, van a tener solamente estas estructuras que vemos aquí, son los palpos, que tienen la capacidad de albergar los quimioceptores, que les permite orientarse fundamentalmente hacia su fuente de alimento y también orientar hacia los machos, hacia las hembras y a la inversa para poder reproducirse y siempre a través de los quimioreceptores o quimioceptores. El ciclo biológico es bastante sencillo. Una hembra va a colocar más o menos unos 300 huevos a lo largo de su vida, que es muy corta. Es decir, van a vivir apenas un mes, mientras que los machos tienen una vida aún más corta, prácticamente de una semana. La función del macho, obviamente, es exclusivamente la de copular y fecundar a la hembra. La hembra comienza a colocar esos huevos, y para poder colocar esos huevos, o durante el tiempo de vida que tiene, porque puede copular más de una vez a lo largo de su vida, requiere ingerir sangre de manera permanente. Entonces, por pequeñas picaduras que realiza, pues fíjense, son varias veces al día que ingiere sangre humana. Una vez que la hembra ya está fecunda, comienza la oviposición. Y esos huevitos que elimina la hembra, pues van a estar en la base del cabello. Recuerden ustedes que los cabellos van creciendo a una velocidad aproximada de 1 milímetro por día, y por lo tanto, esos huevitos se van alejando de la superficie del cuero cabelludo. Y si ustedes en este momento introducen su mano en el cuero cabelludo, van a sentir que tiene una elevada temperatura. Esa temperatura que normalmente en el cuero cabelludo es de 37 grados, es una temperatura ideal para que los huevos puedan formar los estadios larvales, ¿no? Y por lo tanto, más o menos, cuando han pasado 5 días y los huevitos están a una distancia de la base del cabello, de aproximadamente 5 a 7 milímetros, es cuando se abre, y aquí vemos en la otra imagen, se abre el opérculo del huevo y caen las ninfas, ¿no? Las ninfas pues van a caer a la base es decir, al cuero cabelludo, a través de sus garras, como vemos, también desde la época larvaria, se van a adherir a la base del cabello y van a comenzar a ingerir sangre hasta llegar a la fase de adultos. O sea, un ciclo pues muy corto, ¿de acuerdo? Hemimetábolo, porque no existe la fase de pupa, y de esa manera pues va a completar su circuito evolutivo. La presencia de adultos, la eliminación de huevos, las etapas ninfales y de estas a la fase de adultos otra vez. Esta fase hemimetábola, habíamos comentado, pues va a durar aproximadamente desde que se eliminan los huevos hasta que se forman los parestos adultos, puede oscilar en función de la humedad y la temperatura que vamos a ver. La humedad del cabello es importante, en aproximadamente 14 a 30 días, que más o menos sería un rango en el cual ya se forman los adultos que se van a ocupar de consumir sangre permanentemente. ¿Qué predispone a tener la pediculosis? En la primera fotografía estamos viendo la pediculosis de la cabeza, y en la segunda fotografía, la de abajo, la pediculosis de la región pubiana. Primero, que el cabello tenga mucha humedad es necesario porque el parásito requiere de humedad, ¿de acuerdo? Y eso significa que cuando tenemos mucho cabello, ¿de acuerdo? Es mucho más húmedo que en las personas que tienen poco cabello, eso es lógico. Segundo, que el paciente pues mantenga una buena temperatura corporal. Tercero, el hacinamiento, es decir, el hecho de que pues muchos, por ejemplo, en el caso de los niños, pues en las zonas rurales, en las ciudades, pues no todo el mundo, no todos los niños tienen un dormitorio propio,
y muchas veces pues la misma cama es compartida por 2 o más niños. De hecho, bueno, las parejas de padres siempre comparten la cama, pero a veces no solamente están los papás, también están los niños ahí metidos, ¿verdad? Y eso hace de que si alguna de estas personas tiene piojos, fácilmente van a pasar a la otra persona. Fácilmente. El otro elemento es el aseo insuficiente del cabello en el caso del pedículus capitis y del cuerpo en el caso del pedículus corporis. El pedículus corporis, por lo tanto, es solamente muy frecuente en las personas pues pobres, los vagabundos, aquellos que pues están por las calles y nunca se cambian de ropa, esa gente que duerme en algún lugar, se cobija en los cajeros automáticos, se cobija debajo de las puertas, etcétera, donde pueden dormir, y ellos sí suelen tener pedículus corporis, además del pedículus capitis. En aquellas personas que tienen el cabello largo y que no se lava, pues es muy frecuente que encontremos una gran cantidad de piojitos. Y es interesante el tema de los piojitos en la historia de la humanidad, porque allá en la edad, digamos, en la época del Renacimiento, ustedes habrán visto películas donde utilizan pelucas blancas, ¿no? Esas pelucas blancas podían ser por 2 razones. Una, para tapar la suciedad del cabello y por lo tanto que, pues, como no se bañaban, el cabello era muy sucio y tenían muchos piojitos, o en algunos casos que era excesiva la cantidad de piojos que tenían, les rapaban, y para que el individuo pueda estar en los ambientes donde vivían, se colocaban pelucas blancas para tapar la calvicie. Y eso se debía muchas veces también a la presencia de los piojos. Un lugar fundamental de transmisión son las peluquerías y los salones de belleza. Por eso es muy recomendable, porque hay cuántas personas ingresan, pues muchas a lo largo del día. ¿Cuántas de ellas, en todas ellas se utilizan normalmente el mismo peine, el mismo cepillo? Y por lo tanto, si no hay una adecuada desinfección en estos ambientes, la transmisión de las formas larvarias o de adultos inclusive de una cabeza a otra es altamente frecuente. Otro elemento fundamental y que tiene que ver con, en este caso, con la presencia del tirus pubis es la promiscuidad, es decir, la falta de cuidado con las parejas sexuales, lo que puede dar lugar a que el tirus pubis siempre se transmita en la relación sexual. Por ello, es que el tirus pubis o el piojito de la región púbica sea considerado una ITS. En muchos lugares a esta enfermedad se la conoce como rascapalomita, ¿de acuerdo? En alusión al prurito pubiano que produce. Si esos son los factores predisponentes, entonces, pues, ¿qué manifestaciones clínicas son características de esta enfermedad? Uno, y la más fácil e importante, la visualización de los huevitos, es decir, las liendres, ¿no? Que se observan a simple vista. Yo les sugiero inclusive cuando ustedes estén en un transporte público como un bus, se ocupen de ver las cabezas que están delante de ustedes y con seguridad van a ver unas pequeñas estructuras ovoides nacaradas, o sea, de un color blanco brillante, que son muy pequeñitas, la caspa en cambio es plana, sino muy pequeñitas y que no caen. O sea, nunca los huevitos se desprenden del cabello, porque en el momento de la oviposición tiene una sustancia que adhiere muy fuertemente esos huevitos al cabello. En cambio, cuando hay una descamación epitelial de la cabeza, pues se produce la caspa, que son una especie de láminas que caen en la región de los hombros. En este caso no existe aquello. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las liendres fundamentalmente? En las zonas donde hay mayor temperatura y, digamos, de oscuridad, si vale la expresión, porque hay mayor cantidad de cabello. Y por eso es que esta infección es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. Porque las mujeres obviamente tienen mucho más cabello, el cabello en muchas poblaciones es muy grueso, lo que va a dar una mayor densidad de cabello, generando mayor temperatura y consecuentemente para que los parásitos machos y hembras puedan vivir muy contentos en esta región posterior. Si ustedes introducen su mano en este momento hacia la región occipital, van a notar que la temperatura es muy importante. El otro elemento fundamental es que cada que pican
para alimentarse los pedículos, pues introducen saliva, lo que va a producir un prurito. Y pues sí es frecuente ver en los niños, en los jóvenes, en los universitarios, que permanentemente se están rascando la cabeza, están con su punta bola y metiendo permanentemente la cabeza en las regiones que acabamos de anotar, donde viven los pedículos, que se debe cabalmente a ese prurito que ocasiona. Y muchas veces tan intenso es el prurito que van a generar lesiones, excoriaciones en el cuero cabelludo, lo que se puede convertir en una fuente de ingreso de microorganismos que genere un cuero de mayor complicación. El diagnóstico es clínico. O sea, aquí tampoco tenemos que utilizar ningún método laboratorial, ni mucho menos, sino es la observación, o sea, el prurito y la observación de los piojos en el cuero cabelludo. Nada del otro mundo. Muchas personas tienen, por ejemplo, en los niños, que es mucho más frecuente que en los adultos, apoyan la cabecita del niño, de la niña en el regazo del papá y de la mamá, y la mamá va buscando en la base del cabello a los piojos, ¿no? Los pedículos, los cuales son eliminados y hasta el diagnóstico hecho. Esta enfermedad requiere de pediculicidas, o sea, requiere normalmente de insecticidas que puedan eliminar al parásito, pero hay muchos aspectos antes de usar aquello. O sea, no se puede utilizar como preventivo, o sea, necesariamente hay que detectar que existan los piojos adultos, ¿de acuerdo? Necesariamente. O la visualización de liendres. Visualizar liendres o visualizar adultos significa que ya podemos aplicar un insecticida, sea en loción, sea en shampoo, sea en lo que sea. Obviamente que es muy probable además que no solo hay una persona en la casa que tiene piojitos, sino sean más de uno o toda la familia. Algo que es muy efectivo, pero que no podemos aplicar en todos los casos, es el rapado de la cabeza, es decir, rasurar, cortar absolutamente todo el cabello, porque estos insectos, si no están viviendo donde hay cabello, pues no pueden permanecer. Y por lo tanto, es ideal rasurar la cabeza y de esa manera se elimina el problema. Pero obviamente eso es mucho más sencillo de realizar en niños, ¿no? En cambio, en niñas, pues la familia cuando recomendamos aquello, la familia no está de acuerdo por un aspecto nada más de que no se va a ver bien una niña sin cabello, obviamente, ¿no? Y mucho menos en los adultos, mucho menos en las mujeres, ¿no? Pedirles de que se rasuren la cabeza es prácticamente imposible. Y por lo tanto, pues una medida tan útil como esta no la podemos aplicar de manera continua. Recomendar siempre, sea para el tratamiento o después del tratamiento o inclusive para evitar la enfermedad, que se utilice el cabello siempre corto. Por eso es que en los varones es difícil encontrar pedículos. En cambio, en las mujeres es mucho más frecuente. Habíamos dicho nunca utilizar como una preventiva. Estos insecticidas son muy tóxicos e irritan los ojos y las mucosas, o sea hay que tener mucho cuidado, por eso que en niños muy pequeños no se debe aplicar. Y una vez colocado el insecticida, se debe colocar en la cabeza una bolsa nylon, ¿de acuerdo? No toallas, una bolsa nylon, para que el insecticida pueda trabajar por varias horas, ¿de acuerdo? Depende del tipo de producto, uno leerá en su prescripción, debe estar entre 1 hasta 6 horas, o en algún caso hasta 8 horas, depende del producto. De tal manera que el insecticida vaya eliminando, vaya actuando en contra de los piojitos que están en la cabeza. Hay en algunos casos que no se puede aplicar por la toxicidad y por un riesgo de absorción del medicamento. Y para el caso de la pediculosis del pubis, pues lo más recomendable, obviamente, en las mujeres, fundamentalmente, es el rasurado, la tricotomía de la región pubiana. No tanto el uso de productos como shampoos o lociones que contengan insecticidas, porque son muy irritantes de la mucosa, por lo tanto, la mucosa vaginal puede irritarse y crear un cuadro de una vulvovaginitis. Por el uso de insecticidas, por ello, es que es mucho más recomendable la tricotomía en hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Esto es muy importante a la hora de tratar esta enfermedad. Cuando utilizamos fundamentalmente la solución de permetrina, ¿no es cierto? Entonces, no debe aplicarse con el cabello mojado.
¿Por qué? Porque el agua evita una buena acción cuando utilizamos el insecticida puro. Ahora, si utilizamos un shampoo, obviamente que tiene insecticida, pues la cosa es distinta, pero siempre, inclusive el mismo shampoo hay que colocar en cabello seco. Hay que dejar que este producto, la permetrina en particular, esté por un tiempo para que tenga un buen efecto y luego sí podría utilizar un shampoo normal. Y este tratamiento tiene que ser repetitivo, porque los huevos son muy resistentes al ingreso del insecticida y por lo tanto eliminamos los adultos, pero los huevitos, las liendres, siguen. Y eso significa que, pues una vez que pasen los días de maduración de la fase ninfal, las ninfas van a caer y va a continuar la evolución. Este trabajo además debe tener dos otros aspectos en cuenta. Uno, el retirado manual, y el otro, el uso de las lienderas, que son unos peines especiales de dientes muy largos y muy pegaditos que colocando desde la base del cabello pueda permitir la retirada de las liendres. Por eso se llaman peines liendreros, porque si retiran las liendres, les reitero, están muy adheridas al cabello y eso es muy importante. En casos leves, un shampoo con insecticida es suficiente para eliminar estos parásitos. Y para evitar su propagación, fundamentalmente dentro de una familia, ¿no es cierto? Es necesario que, por ejemplo, toda la ropa, en el caso de la presencia de pedículos corporis o en individuos que tienen la ropa durante muchos días, sean lavadas rigurosamente. Los peines y cepillos es muy recomendable que si no se pueden desinfectar de una manera rigurosa, pues puedan estar en agua caliente durante un tiempo eso va a permitir la destrucción de las liendres. Como las formas ninfales pueden caer durante la noche en la cama, ¿de acuerdo? Entonces es muy recomendable sacudir todos los días las sábanas y preferentemente siempre sugerir al paciente que los colchones sean expuestos al sol, porque las ninfas se van a quedar también en las camas y por lo tanto se va a mantener una reinfección, a pesar que el tiempo de vida de los piojitos fuera del organismo humano es relativamente corto, entre 2 a 6 horas, pero es preferible tomar previsiones para evitar el riesgo de transmisión. Evitar el hacinamiento en el dormitorio, ¿no? Es decir, esto es un elemento fundamental. Estas patologías, por ejemplo, se transmiten con frecuencia en los internados, muy frecuentemente en ambientes donde muchas personas duermen dentro de una misma habitación y por lo tanto la probabilidad de transmisión es muy alta. Nunca prestarse nada, nunca prestarse ni sombreros, ni gorras, ni winchas, etcétera, cualquier cosa que haya en la cabeza, porque evidentemente los estadios ninfales pueden estar en estas prendas y por lo tanto quien se presta corre el riesgo de adquirir el piojito e inclusive los propios auriculares, ¿no? Los audífonos comunes pues también pueden ser susceptibles de poder transmitir. Si hay cosas que no se pueden lavar, por ejemplo, por alguna razón, colocarlos en una bolsa en él y dejarlos expuestos al sol. Y fundamentalmente a los niños, evitar que tengan un contacto cabeza con cabeza en algún juego o inclusive tener mucho cuidado cuando alguien en la familia, un niño, por ejemplo, tiene piojitos y se mete en la cama de los papás. Les puedo asegurar que los papás van a terminar con piojitos. Y finalmente, el tercer tema de la charla de hoy es la famosa escabiosis, o conocida como sarna, ¿no? El nombre común de la escabiosis o de la sarcoptosis, que es su otro nombre, es la sarna, que está ocasionada por un ectoparásito, un ácaro en realidad, del grupo Acarine, que se llama Sarcoptes scabiei. Bien, el Sarcoptes scabiei es muy pequeño y esta sarcoptosis, conocida también como sarna y también conocida como rascapalomita, cuando esta infección ataca la región de los muslos, la región del hipogastro y la misma región genital, es muy frecuente, ¿no? Esto es demasiado frecuente, esto se ve prácticamente en los servicios de dermatología y mejor aún, más aún en los servicios de medicina general de cualquier servicio de salud. Es una importante causa de consulta por las características clínicas que vamos a compartir con ustedes.
Es cosmopolita, al igual. Los piojos, por ejemplo, son bastante más frecuentes en zonas cálidas, en valles y zonas cálidas. En cambio, Sarcoptes scabiei, pues encontramos en cualquier tipo de clima y en cualquier tipo de condición. Estas hembras, que son las que más nos interesan, muy difíciles de obtener porque son muy pequeñas. Recuerden que apenas miden entre 3 a 4 milímetros, las más grandes, o sea, muy difíciles de poder ser observadas, ¿de acuerdo? Perdón, de 0.3 a 0.4 milímetros, ni siquiera 1 milímetro tienen. No se las puede obtener con facilidad en los túneles donde viven, y por lo tanto, pues nada más hay que pensar que el diagnóstico va a ser básicamente clínico. Los machos son mucho más pequeños. Machos y hembras conviven en unos túneles que se forman a nivel de la dermis. Entonces, el ciclo biológico también es bastante sencillo. Las hembras que viven, miren, en la parte en la capa córnea de nuestra dermis, las hembras ponen estos huevitos, y estos huevitos dentro de la misma capa córnea evolucionan en pocos días a formar los estadios larvales y ninfales, ¿no? De tal manera que más o menos alrededor de entre 3 a 5 días que significa el desarrollo del estadio ninfal, para formarlos para estos adultos aproximadamente pues una semana más, y esas hembras y machos que se han formado, la hembra mucho de mayor tamaño que el macho, y eso se debe a que cabalmente va a haber una dilatación del útero, van para permitir que los huevos puedan almacenarse al interior de su organismo, y al cabo de un mes aproximadamente estas hembras ya comienzan la oviposición. Los huevitos colocados en estos túneles que la hembra va formando, pues por la presencia de una reacción inflamatoria que se produce a consecuencia de la presencia del parásito como tal, los antígenos del parásito y la saliva del parásito, y enzimas proteolíticas, porque el parásito, para poder realizar esos túneles, requiere tener enzimas que puedan metabolizar las proteínas que existen a nivel de la piel, pues van a ser las sustancias que van a originar la consecuencia clínica. Y si son sustancias extrañas como los aptenos y esas enzimas, obviamente que aquí se va a producir un rascado. El rascado de esta región va a permitir que sean las formas inmaduras y los mismos huevos sean llevados a otra parte de nuestro propio organismo. Es decir, si están a nivel de los pliegues interdigitales, pues llegarán hasta las muñecas. Y si seguimos con el rascado, llevaremos en las uñas nuestras, llevaremos las formas ninfales que son súper pequeñas hacia los codos o a la otra mano, y de esa manera la infección se va diseminando. Entonces, el ciclo biológico es un ciclo también hemimetábolo, no hay la presencia de pupas, la presencia de huevos, estadios ninfales y las formas adultas, que como característica de los hemimetábolos, todas las formas evolutivas son similares morfológicamente desde los estadios iniciales. Entonces, pues vemos ahí en este esquema cómo se van generando esos túneles en la epidermis, y que hay determinadas zonas donde vamos a encontrar preferentemente, ¿no? Que son los miembros superiores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el simple contacto, el dar la mano a una persona que tenga sarcoptosis, va a ser suficiente para que en la mano de la otra persona se introduzcan los ectoparásitos. ¿Y cómo lo hacen? A través de los canales de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas y de los canales de las glándulas pilosas. O sea, todo ese conjunto de pequeñas estructuras que nosotros tenemos en la piel son suficientes para que los parásitos puedan penetrar y, por lo tanto, desarrollar su ciclo evolutivo. Habíamos dicho que estos parásitos están en permanente movimiento, avanzando, eliminando sus huevitos, y lo interesante es que cuando se incrementa la temperatura nocturna en la cama, o sea, normalmente al entrar a la cama la temperatura va a subir en medio grado, ¿de acuerdo? Estimula la actividad del parásito. Es decir, el parásito se torna mucho más activo, por lo tanto se mueve más, elimina más productos que nos producen una reacción tipo alergia, y por lo tanto el escozor se hace muy importante, pero ya no solo
en el lugar donde viven los parásitos, sino en todo el cuerpo. Y es muy fácil hacer el diagnóstico cuando le preguntamos a los pacientes que si les escuece cuando están en la cama. Si me escuece más. Segunda pregunta. Y les escuece todo el cuerpo, ¿verdad? Doctor, no se imagina. Las piernas, los muslos, la espalda, el abdomen. O sea, es un escozor generalizado que realmente suele ser absolutamente molesto para el paciente. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico entonces ya está hecho de manera sencilla. Un prurito nocturno casi generalizado, lo que nos dice que es sarcoptosis. ¿Cómo se transmite esta infección? Habíamos dicho, ¿no? Por el contacto interpersonal, cuando nos prestamos ropa de pacientes infectados, porque muchos de los estadios linfales pueden caer hacia la ropa, el dormir en ambientes de muy bajo aseo, alojamientos, hoteles, moteles, donde la calidad de la limpieza deja mucho que desear, y obviamente las relaciones sexuales, ¿no? Está comprobado que sarcoptosis también es una infección de transmisión sexual. Entonces, los factores de riesgo que debemos tener en cuenta son los que estamos leyendo aquí. Desde el hecho de vivir en muchas personas, el hecho de que el aseo no sea algo riguroso, el excesivo contacto físico, antes nos daban, bueno, ahora por suerte solo se da con el puño, pero si ustedes recuerdan, hace un par de años, no era el puño, o sea, la gente se daba la mano y al darse la mano se hacían varios ademanes con la mano, ¿no? Se daban la mano, tocaban las muñecas, no sé qué, o sea, era un salido bastante complicado, para decirlo de manera sencilla. Eso significaba que podía haber una mayor probabilidad de transmisión de la infección. También tenemos problemas como un diagnóstico inadecuado y la falta de información en la población, ¿no? Que eso es un factor de riesgo que acompaña esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas, y perdón, me voy a demorar unos 5 minutos más, les ruego su paciencia. Tenemos varias formas de escabiosis, ¿no? Varias formas, pero vamos a hablar o mostrar dos muy importantes: la escabiosis clásica, que habíamos dicho que es un prurito que se incrementa por la noche y que genera, en los casos donde están viviendo los parásitos, un conjunto de pápulas rojizas, ¿de acuerdo?, que se debe a la reacción inflamatoria por la presencia del parásito, y que habíamos comentado que está en determinadas zonas, fundamentalmente entre las manos y los codos, que es la zona donde más frecuente vamos a encontrar. Y obviamente en algún caso se ven como unas pequeñas ampollitas que se llaman vesículas perladas. Son pequeñas ampollitas que salen en las manos, en las muñecas, en el antebrazo, en los codos o en los lugares que están señalados ahí como hábitat del parásito, que se aprieta y sale un líquido. Así, por eso se llaman vesículas perladas, porque son unas ampollitas de un color, digamos, nacarado blanquecino, ¿no? Y eso es característico por la reacción inflamatoria del parásito. Y la otra, que también se puede ver, es la escabiosis nodular, es decir, ya una reacción inflamatoria mucho más importante, con una duración mayor y que se van a encontrar en diferentes partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en zonas como las que citamos ahí, a nivel del periné, donde en los niños fundamentalmente va a ser mucho más importante, además por la presencia de una humedad continua, y que se generan como nódulos, ¿de acuerdo?, con pequeñas bolitas, si vale la expresión, en la piel, que también es muy característico en algún tipo de pacientes. Y finalmente, en estas fotografías que nos han facilitado una colega en Cochabamba, pues la escabiosis norueguesa usanacostrosa, que no es muy frecuente de ver, y que van a ser, se pueden observar en pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, ¿de acuerdo? En pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen tratamiento para el cáncer, pacientes que consumen corticoides, es decir, que hay algún cuadro de inmunodepresión, va a generar estas formas que vemos, ¿no es cierto? O sea, una hiperkeratosis a nivel de la piel muy marcada, ¿de acuerdo?, con una serie de costras que aparecen por el prurito que ocasiona y que están, pues pueden presentarse en todo el cuerpo o en algunas zonas particulares, como ustedes pueden leer. Esto puede acompañarse en algunos casos de infección sobreagregada por el prurito que tiene del crecimiento de la adenopatía, de acuerdo, que también es muy, muy importante tener en cuenta. Ahora, en muchos individuos inmunodeprimidos severos, sarcoptes se aprovecha que no hay una respuesta inmune, porque aquí sí
hay una reacción inmunológica que evita la proliferación de los ectoparásitos y por lo tanto el prurito es menos intenso porque no hay una respuesta suficiente de hipersensibilidad que permita generar ese prurito, ¿no? Formas poco frecuentes, de hecho, que muy difícilmente el médico general va a observar. Como les había dicho, el diagnóstico es el escozor. Ese prurito nocturno e intenso es suficiente para tener el diagnóstico. No se puede obtener a los parásitos, mejor dicho, es muy difícil poder observar a los parásitos adultos por el tamaño que tienen, porque al vivir en túneles a nivel de la epidermis, pues habría que utilizar unos microscopios especiales, de hecho los hay, microscopios especiales y unas agujas especiales para poder abrir esos canales y poder obtener a los parásitos adultos y llevar al microscopio, una tarea algo difícil. El tratamiento, a más de que se utilice, digamos, un tratamiento tópico, ¿de acuerdo?, exige algunas cosas fundamentales, ¿no? El tratamiento con todos los contactos que haya tenido el paciente. Hemos tenido la buena o mala suerte de haber sido parte de este cuadro, de esta enfermedad, y habíamos nosotros infectado a un total aproximadamente de 60 personas a lo largo de 2 semanas. Ya comentaremos eso en las prácticas en detalle, pero que, porque el simple contacto, el dar la mano, es suficiente. Debemos, como el escozor es importante, se van a producir siempre erosiones en la piel que obliga al uso de antimicrobianos. Es fundamental el cambio de ropa cotidiano porque pues van a seguir produciéndose la salida de las formas larvales o adultos hacia la ropa, lo que va a permitir que la parasitosis se pueda difundir en el organismo y la desinfección de toda la ropa. Es decir, no es necesario, hemos leído en algún texto que hay que poner a hervir la ropa, las frazadas y, no sé, la ropa de cama, no. Es suficiente con un lavado riguroso, con un buen detergente y que tenga un buen secado en el sol y el planchado, porque la plancha va a alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados y obviamente no existe ningún microorganismo que pueda resistir esas elevadas temperaturas. Y por lo tanto, el planchado de toda la ropa es una recomendación importante para evitar que esta enfermedad se difunda al interior de la familia. Existen muchos tratamientos tópicos que ustedes los ven acá. Podemos utilizar estos productos que existen en nuestro medio y que por lo tanto, pues en algún caso con una aplicación o con más aplicaciones nos permite controlar esta infección y además siempre añadir antihistamínicos para disminuir la molestia que el paciente tiene cada día y fundamentalmente en las noches que le impide tener un buen sueño. La profilaxis y control de esta infección, ustedes están leyendo, ¿verdad? O sea, no compartir ropa, toallas, sino que esto es algo individual. Evitar, si vemos que alguien se está rascando la mano todo el tiempo, pues podemos sospechar que es paciente que tiene escabiosis y por lo tanto evitar el contacto con esa persona, el cambio de ropa personal, el cambio de ropa de cama todos los días, que en realidad es sacudir y poner la ropa al sol. Hoy no vamos a cambiar todos los días de frazadas, no vamos a cambiar todos los días de sábanas, es algo muy difícil, pero si en algún caso, en algún hogar lo pueden hacer bien, si no, reitero, exponer al sol la mayor cantidad de tiempo posible, evitar, obviamente, el dormir en ambientes donde la higiene no sea rigurosa y, en el caso de la actividad sexual, evitar personas en las que se pueda percibir que tienen un prurito genital, sean hombres o mujeres, o en personas, por ejemplo, en trabajadores sexuales comerciales, tanto hombres como mujeres, que por la promiscuidad de ellos se puede transmitir esta enfermedad con absoluta facilidad. Como ustedes han visto, son 3 patologías que tienen una característica en común, que es el prurito, ¿no? El prurito por las pulgas, el prurito por los piojos y el prurito por los sarcópteros, o sea, enfermedades pruriginosas de alta frecuencia en nuestro medio, cuyo diagnóstico no es difícil y que son siempre motivo de la búsqueda de la consulta médica.
vamos a dejar de grabar. Y una vez que deje de grabar, podemos entrar a la fase de consultas. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que quisieran hacer, pues con gusto. Bien. No tenemos mayores preguntas ni comentarios, por lo tanto les agradezco su presencia y nos veremos en alguna próxima clase. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.